Cuando abrí la puerta de la sala, el juez se congeló. Mi familia no sabía que yo controlaba 5,8 millones y un jet privado. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ahí. Con el corazón partido, pero la dignidad intacta. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Son las 6 de la mañana en mi casa de Guadalajara. Mis manos arrugadas, manchadas por las agujas de coser que me acompañaron durante 60 años, preparan café en una cafetera que compré cuando Hugo, mi hijo mayor, tenía 5 años. El mismo Hugo que ahora, a los 42, me mira como si fuera un estorbo con patas. Mi delantal azul marino, gastado pero limpio, huele a canela y vainilla. Siempre he creído que una casa debe oler a hogar, no a abandono, aunque últimamente solo huele a soledad. Las cortinas que bordé hace 15 años filtran la luz dorada del amanecer, creando sombras que bailan sobre las fotos familiares que adornan cada rincón. Fotos donde todos sonríen, mentiras enmarcadas. El sonido del WhatsApp interrumpe el silencio. Es un audio de Claudia, la esposa de Hugo. Su voz tiene esa dulzura falsa que reserva para cuando necesita algo. Suegrita, buenos días. Oye, necesitamos que nos ayudes con algo urgente. Hugo tiene problemas en el trabajo y... Bueno, tú sabes que siempre has sido tan generosa con nosotros. ¿Podrías prestarnos 200,000 pesos? Es solo hasta que se solucione todo. Te queremos mucho. 200,000 pesos. Como si fuera calderilla. Como si mis años de sacrificio fueran un cajero automático con patas y delantal. Recuerdo cuando Claudia entró a la familia. Yo acababa de pagar la universidad completa de Hugo. 32 cuotas que pagué vendiendo mis mejores vestidos, los que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaron. Ella era dulce entonces. Me abrazaba, me decía Mamá Carmen, con cariño genuino. Me ayudaba en la cocina mientras yo le enseñaba a hacer mole poblano, el secreto familiar que mi madre me heredó. Ahora, solo me busca cuando su cuenta bancaria tose. Pero lo que más me duele no es el dinero. Es la mentira. Te queremos mucho, dice. Si me quisieran, ¿por qué no fui invitada al bautizo de mi nieto menor, Sebastián? ¿Por qué me enteré por Facebook que Hugo había recibido una promoción en su trabajo? ¿Por qué cuando me operaron de la cadera tuve que llamar a un taxi para ir al hospital porque todos estaban ocupados? Mientras revuelvo el café con una cuchara de plata que perteneció a mi abuela Esperanza, mi mente vuela hacia el cofre que guardo bajo mi cama. Adentro, cartas de amor que mi esposo Ramón me escribía cuando éramos novios, su reloj de bolsillo que aún funciona, y algo que mis hijos jamás imaginarían, certificados de acciones, contratos internacionales y una llave dorada de una caja de seguridad en Suiza. Porque Carmen Esperanza Morales de Herrera no es solo la viejita costurera que mis hijos presentan a sus amigos con vergüenza. Soy la fundadora silenciosa de Esperanza Alta Costura, una empresa que exporta vestidos de novia a boutiques de París, Milán y Nueva York. Todo bajo el seudónimo de Esperanza Morales, mi nombre de soltera. Durante 31 años, mientras criaba sola a 3 hijos ingratos, porque Ramón murió cuando el menor tenía apenas 8 años, construí un imperio hilo por hilo, puntada por puntada. Trabajaba en mi taller durante el día, siendo la mamá que cose para ganar unos pesos. Y por las noches, cuando todos dormían, diseñaba colecciones que ahora visten a celebrities internacionales. Mis hijos nunca preguntaron cómo lograba mantener la casa, pagar sus escuelas, sus uniformes, sus caprichos. Asumían que el dinero de las costuras de vecinas alcanzaba para todo. Nunca cuestionaron por qué siempre tenía lo suficiente, pero nunca demasiado. Era mi actuación perfecta. La viuda luchona que se las arreglaba con milagros. El teléfono suena. Es Hugo. Mamá, ¿ya escuchaste el audio de Claudia? Su voz tiene prisa, irritación. Necesitamos una respuesta rápida. Y por favor, no nos hagas el drama de siempre de que no tienes dinero. Sabemos que guardas billetes en el colchón como todas las viejas. Viejas. Así me dice mi propio hijo. Hugo, mi amor. Le respondo con la paciencia que solo una madre maltratada puede tener. ¿Puedo saber para qué necesitan tanto dinero? Es una cantidad considerable. Ay, mamá, ¿desde cuándo te tengo que rendir cuentas? Tú solo di sí o no. Pero recuerda que nosotros somos los únicos que te visitamos. Si nos molestas, pues... A ver quién se va a hacer cargo de ti cuando estés más viejita. El chantaje. Su arma favorita. Gabriel, mi hijo menor, toma el teléfono. Su voz es más suave, más manipuladora. Mamá, entiende. Hugo está desesperado. Su jefe está presionándolo por unos documentos que se perdieron y... Bueno, necesita este dinero para resolver el problema antes de que lo demanden. No querrías ver a tu hijo mayor en la cárcel, ¿verdad? Mi corazón se aprieta.
No por el miedo a que Hugo vaya a la cárcel, sino por darme cuenta de que ni siquiera en una crisis me hablan con amor, solo con la urgencia de quien busca dinero fácil. Déjame pensarlo, digo finalmente. ¿Pensarlo? Hugo me arrebata el teléfono a Gabriel. Mamá, no hay tiempo para pensarlo. O nos ayudas hoy o mañana tu hijo estará arrestado. ¿Eso quieres? Cuelgo. Por primera vez en 68 años de vida, cuelgo el teléfono a uno de mis hijos. Me siento en el sillón donde Ramón leía el periódico cada domingo, donde mis nietos solían acurrucarse conmigo para que les contara cuentos. El mismo sillón donde ahora, todas las tardes, veo novelas para no escuchar el eco de mi propia soledad. Mis dedos acarician el forro de terciopelo café mientras una lágrima silenciosa rueda por mi mejilla. No es la primera. Llevo años llorando lágrimas que nadie ve, acumulando dolores que nadie cura. Pero hay algo diferente en esta lágrima. Tiene sabor a hartazgo. Tomo una decisión que cambiará todo. Marco el número de mi abogado, licenciado Mendoza. El mismo que maneja mis cuentas internacionales sin saber que soy una abuela sin recursos. Licenciado, soy Esperanza Morales. Necesito acelerar algunos procesos que hemos venido discutiendo. Mi venganza no será gritando, será en silencio. Como las puntadas que durante décadas cosieron mi fortuna y mi liberación. 3 días pasaron sin que respondiera a Hugo. 3 días de silencio que ellos interpretaron como berrinche de vieja, pero que para mí fueron una revelación. Por primera vez en décadas, mi teléfono no sonaba cada hora con peticiones disfrazadas de amor filial. Me senté en mi mecedora de mimbre, la que Ramón me regaló cuando nació Hugo, y dejé que los recuerdos fluyeran como agua salada por una herida abierta. Necesitaba recordar cada sacrificio, cada traición, cada momento donde di todo y recibí migajas a cambio. Era 1987 cuando Ramón murió de un infarto fulminante en la fábrica textil donde trabajaba. Hugo tenía 17 años, Gabriel 15, y mi única hija, Esperanza, que ahora vive en España y me llama una vez al año por compromiso, apenas tenía 12. Me quedé sola con 3 adolescentes, una casa con hipoteca y exactamente 400 pesos en la cuenta bancaria. La noche del funeral, mientras los niños dormían agotados por el llanto, me arrodillé frente al altar que tengo en la sala. La Virgen de Guadalupe me miraba con esos ojos compasivos que tantas veces me habían consolado. Le prometí que mis hijos nunca pasarían hambre, nunca sentirían la orfandad como una maldición. Cumpliría el sueño de Ramón, que los 3 fueran profesionistas. Lo que no sabía era que mi sacrificio sería interpretado como obligación. Hugo quería estudiar administración en la Universidad de Guadalajara. La colegiatura era de 8,000 pesos mensuales, una fortuna para una viuda costurera. Vendí el coche de Ramón, empeñé mis aretes de bodorrio, los únicos de oro que tenía, y convertí la sala de la casa en taller de costura. Trabajaba 16 horas diarias, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, cosiendo vestidos de quinceañera para las familias del centro de Guadalajara. Mis dedos se llenaron de callos eternos. Mi espalda se curvó de tanto inclinarme sobre la máquina Singer que había pertenecido a mi madre. Pero cada peso que ganaba era un peldaño hacia el futuro de Hugo. Cuando él recibía buenas calificaciones, yo las pegaba en el refrigerador como si fueran diplomas universitarios. Era mi orgullo materializado en números. Un día, Hugo llegó a casa con una sonrisa que no había visto desde la muerte de su padre. Mamá, ¿sabes qué? Mis compañeros me invitaron a Acapulco en las vacaciones de verano. Es un viaje de graduación. Cuesta 12,000 pesos, pero dijeron que es casi obligatorio. Todos los de mi carrera van. 12,000 pesos. 3 meses de colegiatura. 6 meses de mi trabajo nocturno. Mijo, le dije, secándome las manos en el delantal que ya tenía más remiendos que tela original. Ese dinero es lo que necesitamos para tus últimos semestres. ¿No crees que es mejor invertirlo en tu educación? Su rostro cambió. La sonrisa se convirtió en desprecio. Claro, mamá. Siempre tienes excusas para no darme lo que quiero. Mis amigos tienen padres que sí los apoyan. Yo tengo una madre que solo sabe decir no hay dinero, pero que milagrosamente siempre encuentra para lo básico. Lo básico. Mi hijo llamaba básico a que tuviera comida caliente cada día, universidad pagada, ropa limpia, casa con luz y agua. Esa noche, busqué entre mis costuras más delicadas. Encontré un vestido de novia que había estado guardando para una ocasión especial, hecho con encaje de chantilly que había comprado en un viaje a la Ciudad de México antes de que Ramón muriera. Era mi obra maestra, la pieza que pensaba regalar a mi futura nuera cuando Hugo se casara. Lo vendí al día siguiente por 15,000 pesos a una boutique elegante del centro. Le di a Hugo sus 12,000 pesos y guardé los 3,000 restantes para Gabriel, que empezaba a hablar de estudiar ingeniería. Hugo me abrazó ese día. Un abrazo rápido, distraído.
pero que para mí fue como agua en el desierto. Gracias, Ma. Sabía que encontrarías la manera. No me preguntó cómo conseguí el dinero. No notó que mis ojos estaban hinchados de llorar al vender mi vestido más preciado. Para él, yo era una máquina de hacer milagros financieros, no una mujer que se partía en pedazos para cumplir sus caprichos. Gabriel fue diferente. O eso creí durante años. Era más cariñoso que Hugo, más atento. Me ayudaba en la cocina, me contaba de sus clases, se sentaba conmigo a ver las telenovelas de las 8. Cuando decidió estudiar ingeniería civil, yo ya había aprendido a hacer malabares financieros más complejos. Para entonces, mi negocio de costura había crecido. No solo hacía vestidos para quinceañeras del barrio, sino que había empezado a diseñar piezas exclusivas para boutiques de Guadalajara y Puerto Vallarta. Trabajaba bajo el nombre de Esperanza Morales, porque no quería que mis hijos supieran que su madre había dejado de ser solo una costurera para convertirse en diseñadora. ¿Por qué ocultarlo? Porque temía que si sabían que tenía dinero, dejarían de necesitarme. Y en mi mente de madre abandonada por el destino, ser necesitada era lo más cercano al amor que podía aspirar. Gabriel me pidió dinero para un proyecto universitario, luego para una computadora, después para un coche usado que necesitaba urgentemente para sus prácticas profesionales. Cada petición venía acompañada de esa sonrisa tierna que me desarmaba completamente. Ma, tú sabes que eres la única persona en quien confío. Mis compañeros tienen padres ricos, pero yo tengo algo mejor. Tengo una madre que siempre encuentra la manera de ayudarme. Y yo, como una tonta enamorada del amor que nunca recibía, abría mi cofre secreto una y otra vez. Mi hija Esperanza se fue a España cuando cumplió 25 años, becada para estudiar un posgrado en arte. Antes de irse, me pidió 50,000 pesos para establecerse mejor en Madrid. Era mi única hija, la que llevaba mi nombre, la que se suponía heredaría mi fuerza y mi ternura. Mamá, es una inversión en mi futuro. Cuando tenga un buen trabajo allá, te voy a mandar dinero todos los meses. Ya verás que voy a cuidarte mejor que mis hermanos. Le di los 50,000 pesos. Vendí un lote que Ramón había comprado años atrás, con la ilusión de construir ahí una casita para nuestros nietos. Esperanza se fue en abril. Sus cartas fueron haciéndose más esporádicas. Las llamadas, más breves. Los envíos de dinero prometidos nunca llegaron. En cambio, llegaban fotos de sus viajes por Europa, sus cenas en restaurantes elegantes, sus vestidos de marca que costaban más que mi salario mensual. Cuando le reclamé suavemente por teléfono, me dijo algo que se me clavó como una astilla en el alma. «Ay, mamá, no seas dramática. Tú siempre has tenido la manera de conseguir dinero. Además, estoy invirtiendo en mi futuro. Algún día te va a convenir tener una hija exitosa en Europa. Mi futuro, su éxito. Yo era solo la financiera de sus sueños, nunca la beneficiaria. Cuando Hugo se casó con Claudia en 2003, yo pagué la mitad de la boda. Es tradición que la familia del novio pague su parte», me explicó él con la paciencia de quien le habla a una ignorante. La recepción fue en el Hotel Villa Bejar, con 150 invitados, mariachi de 12 integrantes y una cena de 3 tiempos que costó 200,000 pesos. Mi contribución fueron 100,000 pesos que saqué de la venta de 3 vestidos de novia de alta gama y un collar de perlas que había heredado de mi madre. Me senté en la mesa principal, sonriendo mientras tomaban fotos, fingiendo que no me dolía haber vendido mis últimos recuerdos familiares para pagar una fiesta donde ni siquiera me consultaron el menú. Claudia me abrazó esa noche. «Suegrita, usted es un amor. Hugo tiene mucha suerte de tener una mamá tan generosa. Generosa. No solidaria, no amorosa. Generosa. Como si fuera una institución de beneficencia. No la madre del novio». Los años siguieron su curso cruel. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada emergencia inesperada venía acompañada de la misma fórmula. Ellos necesitaban, yo proporcionaba. Nunca preguntaban por mi salud, mis sentimientos, mis sueños. Solo querían saber si había separado algo para sus necesidades, hasta que llegó ese audio de Claudia pidiendo 200,000 pesos. Y por primera vez en 36 años de ser madre soltera, me pregunté algo que me heló la sangre. ¿Qué pasaría si yo ya no tuviera dinero? ¿Seguirían visitándome? ¿Seguirían llamándome mamá con esa familiaridad casual? ¿O desaparecerían como se desapareció Esperanza cuando ya no pudo sacarme más pesos? Esa noche, frente al espejo del baño donde me había maquillado para tantas bodas, graduaciones y cumpleaños de otros, me vi realmente por primera vez en décadas. Una mujer de 68 años, con las manos deformadas por la artritis, la espalda jorobada por años de costura y los ojos vacíos de tanto llorar en silencio,
pero con una cuenta bancaria de 5,8 millones de euros que nadie conocía, y una decisión creciendo en mi pecho como una puntada final. El viernes de la semana siguiente, mi teléfono sonó a las 5 de la mañana. Era Gabriel, con esa voz de fingida preocupación que ya conocía demasiado bien. «Mamá, ¿por qué no has contestado a Hugo? Claudia está muy preocupada. Dice que estás actuando raro». Raro, como si tener dignidad fuera una enfermedad mental. «No he actuado raro, Gabriel. Solo estoy pensando». «¿Pensando qué, ma? Hugo de verdad necesita esa ayuda. No puedes ser tan egoísta». «¿Egoísta?» Yo, que había vendido hasta mis recuerdos más preciados por ellos. Esa misma tarde, Claudia apareció en mi puerta sin avisar. Traía a Sebastián, mi nieto menor, de apenas 6 años. Lo usaba como escudo emocional, como siempre hacía cuando quería algo importante. «Abuelita», me dijo Sebastián con esa sonrisa inocente que me partía el alma. «Mamá dice que estás enojada con nosotros». Claudia se sentó en mi sala como si fuera la dueña, acomodando los cojines que yo había bordado con mis propias manos durante las noches de insomnio. «Suegrita, necesitamos hablar. No sé qué le pasa a Hugo últimamente, pero está muy estresado. Y usted sabe que cuando él se estresa, todos sufrimos». Hizo una pausa dramática, acariciando el cabello de Sebastián, especialmente los niños. Era su técnica maestra, usar a mis nietos como moneda de cambio emocional. Los niños preguntan por qué la abuelita ya no los ayuda como antes. Jimena dice que usted ya no la quiere porque no le compró los tenis que le pidió para su cumpleaños. Mentira. Yo le había comprado unos tenis hermosos de la tienda deportiva del centro, pero aparentemente no eran de la marca que ella quería. Los había devuelto sin siquiera probárselos. «¿Y Sebastián?», continuó Claudia, mientras el niño jugaba con sus carritos en mi alfombra, ajeno a ser usado como manipulación. «Ha estado llorando porque dice que ya no puede venir a casa de la abuelita cuando sus papás salen». Otra mentira. Hacía 3 meses que no me pedían que cuidara a los niños. La última vez que Sebastián vino a mi casa, Claudia llegó 2 horas tarde por él, sin disculparse, con olor a alcohol y riéndose al teléfono con alguien que claramente no era Hugo. «Suegrita». Su voz se volvió más melosa, más calculadora. «Usted sabe que nosotros la queremos mucho, pero a veces siento que no valora todo lo que hacemos por usted». «¿Todo lo que hacían por mí?». Me quedé helada. ¿Cómo qué, Claudia? Pues, las visitas, las llamadas, incluirla en las reuniones familiares. No todas las suegras tienen esa suerte. Las visitas, 3 veces al año, siempre cuando necesitaban algo. Las llamadas, solo para pedirme dinero o que cuidara a los niños. Las reuniones familiares, donde me sentaban en una esquina mientras ellos hablaban de lugares a los que yo nunca había ido, de gente que yo no conocía, de problemas que solo importaban porque requerían mi dinero para solucionarse. Además, continuó Claudia, sacando su teléfono para mostrarme fotos, «mire todo lo que hemos comprado para la casa nueva. Hugo quería que usted viera cómo estamos progresando». Las fotos mostraban una casa enorme en una zona residencial exclusiva de Guadalajara. Sala de estar con muebles italianos, cocina integral de mármol, alberca con cascada artificial, 3 autos de lujo en el garaje. «¿Cómo pudieron comprar todo eso?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno, usted sabe que Hugo es muy inteligente con las inversiones. Y yo he estado vendiendo joyería por catálogo. Somos una pareja que sabe hacer rendir el dinero. Hacer rendir mi dinero. Cada peso que les había dado durante años había sido invertido en esa vida de lujo mientras yo seguía viviendo en la misma casa de siempre, con los mismos muebles de siempre, reparando la misma ropa de siempre». Claudia se levantó para irse, llevándose a Sebastián de la mano. «Piénselo bien, suegrita. Hugo realmente necesita esta ayuda. Y sería muy triste que por un problema de dinero, usted perdiera la relación con sus nietos». La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Esa noche, sola en mi cocina, me preparé una taza de té de manzanilla y me senté a revisar mi álbum de fotos. Páginas y páginas de cumpleaños donde yo era la fotógrafa, nunca la festejada. Navidades donde yo cocinaba para 15 personas y comía sola en la cocina mientras ellos se repartían los regalos que yo había pagado. Graduaciones donde yo aplaudía desde la última fila porque no había más lugar adelante. En una foto particularmente dolorosa, estaba yo cargando a Jimena cuando tenía 2 años. Mis brazos la sostenían mientras ella dormía. Mi cara reflejaba un amor tan puro, tan incondicional. Al fondo se veía Hugo hablando por teléfono, dándome la espalda, ignorando completamente que su madre estaba cuidando a su hija mientras él resolvía asuntos importantes. Guardé el álbum y tomé una decisión que había estado evitando durante semanas. Marqué el número de Hugo. «Bueno, Hugo, soy tu madre.
Ah, hola, Ma. ¿Ya decidiste sobre lo que te pedimos? Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿cómo te sientes? Directo al grano. Al dinero. Hijo, quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estoy? Silencio. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Te estoy preguntando cuándo fue la última vez que me hablaste sin necesitar dinero, sin pedirme que cuide a los niños, sin querer algo de mí. ¡Ay, mamá! ¿Ahora va a empezar con sus dramas? Estamos hablando de algo serio. Esto es serio, Hugo. Tengo 68 años. El mes pasado me caí en el baño y estuve en el suelo 2 horas esperando a que pudiera levantarme sola. ¿Sabías eso? No, no sabía. ¿Sabes por qué no sabías? Porque nunca preguntas. Mamá, si necesitaba ayuda, debería haber llamado. ¿Para qué llamar? ¿Para escuchar que están ocupados, que tienen compromisos, que ya hablaremos después? La voz de Hugo se endureció. Mire, Ma, no sé qué le está pasando últimamente, pero está actuando muy raro. Claudia me contó que la visitó y que usted estuvo muy hostil con ella. ¿Hostil? Sí, hostil. Y ahora viene con estas preguntas raras. ¿Sabe qué? Mejor llámeme cuando esté más calmada y pueda hablar de cosas importantes. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de marcar que sonaba como un funeral. Cosas importantes. Mi soledad no era importante. Mi salud no era importante. Mis sentimientos no eran importantes. Solo era importante cuando tenía dinero que dar. Al día siguiente era sábado. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Ir al mercado de San Juan de Dios, donde solía comprar telas cuando apenas empezaba a coser. Quería caminar entre los colores, oler el cuero, escuchar el regateo de los vendedores. Quería sentirme viva. Mientras caminaba entre los puestos, reconocí a Doña Refugio, que vendía hilos y botones desde que yo tenía 30 años. Sus manos arrugadas seguían moviéndose con la gracia de quien había pasado décadas tocando textiles. «Carmen, ¿cómo estás, mijita? Hace siglos que no te veía por aquí. Hola, Doña Refugio, ando por aquí recordando. ¿Y cómo está tu familia? ¿Tus hijos siguen viviendo en esas casas tan bonitas que me platicaste?» «Sí», mentí. «Todos muy bien». «Qué bueno, mijita. Es una bendición tener hijos exitosos que se acuerden de uno. Se acuerden de uno». Las palabras resonaron en mi cabeza mientras fingía examinar unos botones de nácar. ¿Cuándo había sido la última vez que mis hijos se acordaron de mí sin necesitar algo a cambio? Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré 5 llamadas perdidas de Gabriel y 3 mensajes de WhatsApp de Hugo. Todos decían lo mismo con diferentes palabras. Necesitaban una respuesta urgente sobre el dinero. Me senté en mi mecedora y por primera vez en 36 años no devolví las llamadas. Por primera vez, dejé que se desesperaran. Por primera vez, fui yo quien no estuvo disponible. Y mientras la tarde se convertía en noche, mientras mi teléfono seguía sonando con la insistencia de quienes esperan que siempre digas sí, tomé mi taza de café con más cuidado del habitual, porque mis manos habían empezado a temblar, no de miedo, de ira. El lunes por la mañana, mientras preparaba café como todos los días durante los últimos 30 años, escuché voces en mi jardín trasero, voces que reconocí inmediatamente. Hugo y Gabriel. Me acerqué a la ventana de la cocina, oculta detrás de las cortinas que había cosido cuando ellos eran niños. Estaban parados junto al limonero que planté cuando nació Sebastián, hablando en voz baja pero lo suficientemente alta para que pudiera escuchar cada palabra que cambiaría mi vida para siempre. «Ya lleva una semana actuando raro», decía Hugo, encendiendo un cigarro con manos nerviosas. «Claudia dice que estuvo muy hostil cuando fue a visitarla». «Sí, a mí también me pareció extraña por teléfono», respondió Gabriel, revisando su celular mientras hablaba. «Pero no creo que sea nada grave. Ya sabes cómo se pone cuando quiere atención. Cuando quiere atención. Como si mi dolor fuera una actuación. El problema», continuó Hugo dando una calada profunda, «es que necesitamos ese dinero urgentemente. No solo los 200,000 que le pedimos. Necesitamos mucho más». Mi sangre se heló. «¿Cuánto más?», preguntó Gabriel. «Como 1 millón de pesos. Mínimo». Gabriel soltó una carcajada amarga. «¿Estás loco? ¿De dónde va a sacar la vieja 1 millón de pesos?» La vieja. Mi hijo menor, el que me ayudaba en la cocina, el que me contaba de sus clases, me llamaba la vieja. Por eso estoy diciéndote que tenemos que presionarla. Hugo bajó más la voz, pero yo seguía escuchando cada sílaba. Claudia investigó un poco. ¿Sabías que la casa de mamá está pagada desde hace años? ¿Y que tiene cuentas en 3 bancos diferentes? ¿Cómo supo eso, Claudia? Revisó los papeles de mamá el día que fue a visitarla. Cuando mamá se fue al baño, ella abrió el escritorio de la recámara. Revisó mis papeles. Claudia había violado mi privacidad. Había husmeado entre mis documentos personales como una ladrona. Además,
Hugo tiró la colilla al suelo, sobre las flores que yo regaba cada mañana. Claudia dice que mamá siempre encuentra dinero de la nada, que es imposible que una costurera tenga para pagar universidades, bodas, emergencias y encima mantener una casa, que definitivamente está ocultando algo. ¿Tú crees que tiene dinero guardado? Estoy seguro. Y si no nos lo quiere dar por las buenas, va a tener que dárnoslo por las malas. Gabriel se rió, pero era una risa cruel que jamás había escuchado de mi hijo menor. ¿Qué propones? La vamos a presionar psicológicamente. Le vamos a quitar a los nietos, que no los vea más hasta que nos dé lo que necesitamos. Y si eso no funciona, investigamos cómo declararla incapaz mentalmente para manejar sus bienes. Incapaz mentalmente. Querían robarme mi dinero haciéndome pasar por loca. Claudia ya habló con un abogado, continuó Hugo con esa voz fría que usaba cuando discutía negocios. Dice que es más fácil de lo que pensamos. Solo necesitamos testimonios de que está actuando de manera extraña, irracional. ¿Y si se resiste? ¿Qué va a hacer? Es una vieja de 68 años, sin amigos, sin vida social. Nosotros somos su único mundo. Si la aislamos completamente, va a ceder. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Tenían razón. Durante décadas, cada vez que me chantajeaban con alejarme de mis nietos, yo cedía. Cada vez que me amenazaban con romper la comunicación, yo me arrastraba de regreso con el dinero en la mano. Además, Gabriel se acercó más a Hugo, susurrando como conspirador. ¿Tú crees que la vieja va a vivir mucho más? Con lo mal que se ve, con la diabetes que tiene, con la presión alta. Es mejor que ese dinero esté en nuestras manos ahora, antes de que se lo gaste en doctores o medicinas. Es mejor que esté muerta. Eso era lo que realmente querían decir. Mis piernas se volvieron gelatina. Tuve que sostenerme del marco de la ventana para no caer al suelo. El café que tenía en la mano se derramó sobre mis pies descalzos, quemándome. Pero el dolor físico no era nada comparado con la puñalada que acababa de recibir en el alma. ¿Y Esperanza? Preguntó Gabriel. ¿No va a sospechar si de repente mamá nos regala todo su dinero? Esperanza vive en España y no se mete en nada. Además, también le conviene. Si mamá nos da el dinero a nosotros ahora, ella no va a tener que lidiar con gastos médicos o cuidados cuando esté más grande. Hugo apagó otro cigarro en el suelo de mi jardín. El plan es simple. Cortamos toda comunicación con ella hasta que nos dé el dinero. Nada de visitas, nada de llamadas, nada de nietos. Cuando esté desesperada, cuando se sienta completamente sola, va a hacer lo que sea por recuperarnos. ¿Y si se pone muy mal? ¿Si se enferma de tristeza o algo así? Mejor. Más fácil para declararla incapacitada. Gabriel se rió otra vez. Una risa que me atravesó como cristal roto. Está bien. ¿Cuándo empezamos? Hoy mismo. Yo ya le dije a Claudia que no lleve más a los niños. Y tú no le contestes el teléfono por ningún motivo. ¿Y si se presenta en nuestras casas? No va a hacerlo. Es demasiado orgullosa. Va a sufrir en silencio como siempre hace, hasta que no pueda más. Se fueron caminando hacia la calle, riéndose de algo que no pude escuchar, pero que imagino tenía que ver conmigo. Con mi dolor. Con mi ingenuidad de creer que era su madre y no su cajero automático personal. Me quedé parada en la cocina durante no sé cuánto tiempo. El café seguía goteando de la taza rota que había soltado sin darme cuenta. Mis pies seguían quemándose, pero yo no podía moverme. 36 años de sacrificio. 36 años de amor incondicional. 36 años de entregarles mi vida, mi tiempo, mi dinero, mi corazón. Y ellos me veían como un obstáculo que había que remover. Ese día no pude comer. El estómago se me había cerrado como un puño. Me senté en mi mecedora y marqué el número de Hugo, directamente a buzón de voz. Marqué el de Gabriel. Lo mismo. Intenté con Claudia. Sonó 3 veces y después colgó. Por la tarde decidí ir a casa de Hugo. Necesitaba mirarlos a los ojos. Necesitaba que me explicaran cómo podían planear mi destrucción con la misma frialdad con que planeaban unas vacaciones. Toqué el timbre de la casa que yo había ayudado a pagar. Claudia abrió la puerta, pero solo dejó una rendija. Ah, suegrita. Justo iba saliendo. Claudia, necesito hablar contigo y con Hugo. ¿Están los niños? No, los niños no están. Y Hugo tampoco está. Mejor llámenos más tarde. Intentó cerrar la puerta, pero yo puse mi pie para impedirlo. Claudia, soy la abuela de tus hijos. He sido buena contigo durante años. ¿Por qué me tratas así? Su cara cambió. La máscara de dulzura desapareció completamente. ¿Sabe qué, suegrita? Ya me cansé de fingir. Usted vive en el pasado pensando que porque crió a Hugo tiene derecho a controlar nuestras vidas. Nosotros tenemos nuestros propios problemas y no necesitamos los dramas de una señora mayor que se siente abandonada. ¿Dramas? ¿Llamar a mis hijos es drama? Sí, es drama. ¿Sabe cuántas veces nos llama por semana?
¿Sabe lo agotador que es tener que inventar excusas para no visitarla cada fin de semana? Tenemos vida propia, suegrita. Cada palabra era una bofetada. Pero ustedes siempre me piden dinero. Siempre me necesitan para algo. Bueno, si usted nos ofrece ayuda, pues la aceptamos. No somos tontos. Pero eso no significa que tengamos que ser sus empleados emocionales. Empleados emocionales. Mi amor de madre convertido en trabajo forzado. ¿Y mis nietos? ¿Ellos también piensan que soy una carga? Los niños están ocupados con su vida. Tienen actividades, amigos, cosas importantes que hacer. No pueden estar viniendo a casa de la abuela cada rato. Cerró la puerta en mi cara. Me quedé parada en el portal, mirando la puerta de madera que yo había ayudado a elegir cuando compraron la casa. En ella había una corona navideña que reconocí inmediatamente. La había tejido yo misma el diciembre pasado, como regalo de Navidad. Seguía ahí, mi trabajo, mi amor materializado en hilos dorados, colgando de la puerta de gente que me despreciaba. Esa noche, sentada en mi cama, abrí el cofre que guardaba bajo el colchón, cartas de amor de Ramón, fotos de mis hijos cuando eran bebés, y al fondo, el testamento que había redactado años atrás. Lo leí una vez más. Todo para mis 3 hijos, dividido en partes iguales. Mi casa, mis cuentas bancarias, mis acciones de la empresa, todo. Mis manos temblaron mientras sostenía el documento. No de miedo ni de debilidad, de una furia tan pura, tan limpia, que me llenó de una energía que no había sentido en décadas. Tomé el teléfono y marqué el número del licenciado Mendoza. Licenciado, soy Esperanza Morales. Necesito que prepare documentos urgentes. Voy a cambiar mi testamento. ¿Algún problema, señora Morales? No, licenciado. Al contrario, finalmente voy a resolver un problema que llevaba años sin enfrentar. Colgué y me miré en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había llorado en silencio durante años. Era alguien que acababa de despertarse y que estaba muy, muy enojada. La mañana siguiente amaneció diferente. No porque el sol brillara más o porque los pájaros cantaran distinto, sino porque por primera vez en 36 años, desperté sin la sensación de que alguien necesitaba algo de mí. Me preparé café tranquila, sin prisa. No revisé el teléfono buscando mensajes urgentes. No me pregunté si alguno de mis hijos habría tenido una emergencia nocturna que requiriera mi dinero o mi preocupación. Por primera vez en décadas, era libre. A las 9 de la mañana, llegó el licenciado Mendoza a mi casa. Un hombre mayor, de bigote gris y traje impecable, que manejaba mis asuntos financieros bajo mi identidad de Esperanza Morales desde hacía 15 años. Para él, yo era una empresaria exitosa y reservada. Nunca habíamos hablado de mi familia. «Señora Morales», me dijo mientras acomodaba sus papeles en mi mesa del comedor, «los documentos que me pidió ya están listos. ¿Está segura de estos cambios? Son bastante drásticos». «Completamente segura, licenciado. Le había pedido 3 cosas. Cambiar mi testamento para donar todo mi patrimonio a fundaciones de mujeres maltratadas, cerrar todas las cuentas bancarias de México y transferir todo a Suiza, y algo que él no esperaba, los documentos para revelar públicamente mi identidad como dueña de Esperanza Alta Costura. ¿Puedo preguntarle qué la motivó a tomar estas decisiones? Por primera vez en años, sonreí con genuina satisfacción. Digamos que acabo de descubrir que las personas en quienes más confiaba merecían menos mi confianza. Firmé cada documento con la tranquilidad de quien acaba de liberarse de cadenas invisibles. Mi fortuna de 5.8 millones de euros ya no estaría disponible para hijos que me veían como un obstáculo. Mi casa, que tanto habían codiciado, sería donada a una fundación que ayuda a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Después de que se fue el licenciado, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salir a almorzar sola. No para comprar ingredientes para cocinar para otros, sino para comer lo que se me antojara, sin preocuparme por el presupuesto o por si alguien me estaría esperando en casa. Fui al restaurante La Chata, en el centro histórico de Guadalajara. Un lugar elegante al que siempre había querido ir, pero que consideraba demasiado caro para mis ingresos de costurera. Pedí cochinita pibil, agua de Jamaica y de postre, flan napolitano. La mesera, una joven de unos 25 años, me atendió con esa cortesía profesional que reservan para clientes solitarios. Pero cuando vio que comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera una celebración, se acercó con curiosidad. ¿Celebra algo especial, señora? Sí, le dije, levantando mi vaso de agua de Jamaica como si fuera champagne. Celebro que acabo de recuperar mi vida. No entendió completamente, pero sonrió con esa calidez que solo tienen las personas que trabajan para ganarse la vida honestamente. Mientras almorzaba, mi teléfono empezó a sonar. Hugo. No contesté. Sonó otra vez. Gabriel.
Tampoco contesté. Un mensaje de WhatsApp de Claudia. Suegrita, ¿está bien? Hugo dice que no le contesta. Por primera vez en mi vida, dejé que se preocuparan. Por primera vez, no estuve disponible para calmar sus ansiedades. Por primera vez fui yo quien controló cuándo y cómo hablar con ellos. Esa tarde, decidí visitar a mi comadre Soledad, la única amiga que me quedaba después de años de rechazar invitaciones porque tenía que cuidar a los nietos, o porque Hugo necesitaba que le cocinara, o porque no tenía dinero para gastar en tonterías como salidas. Soledad vivía en una casita pintada de azul cielo en la colonia Santa Tere, con un jardín lleno de geranios y bugambilias que ella misma cuidaba a los 72 años. Cuando abrió la puerta y me vio parada ahí con una sonrisa que no había visto en años, casi se desmaya. «Carmen, qué milagro. Pasa, pasa. ¿Quieres café? ¿Te sientes bien? ¿Te ves diferente?» Me senté en su sala, entre cojines bordados y fotografías de sus nietos que la visitaban cada domingo, que la llamaban por teléfono para contarle sus problemas, que la incluían en todas las celebraciones familiares, sin pedirle dinero a cambio. «Soledad, vengo a pedirte perdón». «¿Perdón? ¿Por qué, comadre?» «Por desaparecer todos estos años, por elegir a una familia que no me valoraba sobre una amistad que sí lo hacía». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me tomó las manos con las suyas, arrugadas pero cálidas. «Ay, Carmen, yo siempre supe que algo no andaba bien. Cada vez que te invitaba a algo, tenías una excusa diferente. Y cuando hablábamos por teléfono, siempre sonabas cansada, triste. ¿Te acuerdas de mi cumpleaños del año pasado? Claro que me acuerdo. Te marqué toda la tarde y nunca contestaste. Después Hugo me dijo que habías estado enferma. Mentira. Estaba sana. Solo que nadie recordó que era mi cumpleaños. Ni Hugo, ni Gabriel, ni Claudia. Ni siquiera Esperanza desde España. Pasé todo el día esperando una llamada, un mensaje, una felicitación. Nada. Soledad apretó mis manos más fuerte. ¿Y qué hiciste? Me hice un pastel yo sola. Me canté las mañanitas frente al espejo. Y me prometí que sería el último cumpleaños que pasaría así. Nos abrazamos y lloramos juntas. Pero por primera vez en años, mis lágrimas no eran de dolor, sino de alivio. Cuando regresé a casa al atardecer, encontré mi patio lleno de gente. Hugo, Gabriel, Claudia y hasta los niños estaban ahí, sentados en mis sillas de jardín como si fueran los dueños de mi casa. Hugo se levantó en cuanto me vio bajar del taxi. «Por fin apareces. ¿Dónde diablos estabas? Llevamos horas esperándote». «Estaba viviendo mi vida», respondí con una calma que los desconcertó. «¿Viviendo tu vida?» Claudia se rió con sarcasmo. «¿A qué te refieres?» «Me refiero a que almorcé en un restaurante, visité a mi comadre y por primera vez en años hice lo que quise hacer sin pedirle permiso a nadie». Gabriel se acercó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. «Ma, estamos preocupados por ti. Has estado actuando muy raro. ¿No será que necesitas ver a un doctor?» A veces, a cierta edad, las personas empiezan a tener problemas. Ya había empezado su plan para declararme incapacitada mentalmente. ¿Qué tipo de problemas, Gabriel? Bueno, problemas de memoria, de juicio. Claudia nos contó que ayer estuviste muy hostil con ella, que le dijiste cosas raras. ¿Raras como qué? Hugo intervino, con esa voz autoritaria que usaba cuando quería controlar una situación. «Mamá, ya basta de juegos. Sabemos que tienes el dinero que te pedimos. Y sabemos que nos lo estás negando para manipularnos emocionalmente». ¿Para manipularlos? Sí. Quieres atención, quieres que te roguen, quieres sentirte importante. Pero esto ya se acabó. Claudia se levantó y caminó hacia mí con los brazos cruzados. «Suegrita, aquí están sus nietos. Jimena tiene un recital de piano la próxima semana y quiere que usted vaya. Sebastián quiere quedarse a dormir aquí como antes. Pero todo eso depende de que usted coopere con nosotros». Chantaje emocional puro, usando a mis nietos como rehenes. Miré a Jimena, de 15 años, que evitaba hacer contacto visual conmigo. Miré a Sebastián, de 6 años, que jugaba con su tablet sin prestar atención a la conversación de adultos que definían su relación conmigo como moneda de cambio. «Jimena», le dije suavemente. Ella levantó la vista por un segundo. «¿Tú quieres que vaya a tu recital?» Hubo un silencio incómodo. Jimena miró a sus padres, luego a mí, luego al suelo. «Pues, si usted quiere ir, puede ir, si usted quiere». «No, por favor, abuelita, me haría muy feliz que fueras». «No te he extrañado, abuela. Si usted quiere». Como si mi presencia fuera irrelevante para ella. Hugo perdió la paciencia. «Ya estuvo bueno de teatro. Mamá, ¿nos va a dar el dinero o no?» «No». La palabra salió de mi boca clara,
firme, sin titubeos. ¿Cómo que no? Gabriel se acercó amenazante. ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo por qué darles dinero que no han ganado para resolver problemas que crearon ustedes mismos, y mucho menos bajo amenazas y chantajes? Claudia soltó una carcajada histérica. ¿Chantajes? ¿Nosotros la chantajeamos? Usted es la que nos chantajea negándonos su ayuda. Su ayuda, repetí. No mi obligación, no mi deber. Su ayuda. Hugo se acercó tanto que pude oler su aliento a cigarros. Mamá, no sé qué le está pasando, pero esto no va a quedar así. Usted no puede tratarnos como si fuéramos extraños después de todo lo que hemos hecho por usted. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo qué? ¿Cómo visitarla? ¿Cómo traer a los niños? ¿Cómo incluirla en nuestras vidas? Me visitan cuando necesitan dinero. Traen a los niños cuando necesitan niñera gratuita. Me incluyen en sus vidas cuando les conviene. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los pájaros del jardín parecieron callarse. Gabriel fue el primero en reaccionar. ¿Sabe qué, ma? Ya me cansé de esto. Si usted quiere jugar a la víctima, perfecto. Pero no cuente más con nosotros para nada. Así es, secundó Hugo. No vuelva a buscarnos cuando se sienta sola. No vuelva a llamarnos cuando necesite algo. Usted quiere estar sola, pues quédese sola. Claudia recogió la pañalera de Sebastián con movimientos bruscos. Y no cuente con ver a sus nietos tampoco. ¿Para qué van a convivir con una abuela amargada que los usa para lastimar a sus padres? Se fueron como una tormenta, dejando mi patio lleno de silencio y colillas de cigarro aplastadas sobre mis flores. Me senté en mi mecedora y, por primera vez en años, el silencio no me dolió. Me llenó de paz. Pasaron 2 semanas de un silencio que, contra todo pronóstico, me supo a libertad. 2 semanas donde desperté cuando quise, comí lo que se me antojó, y por primera vez en décadas gasté dinero en mí misma. Me compré 3 vestidos nuevos, zapatos cómodos, y hasta me hice el cabello en un salón del centro. La estilista, una joven llamada Fernanda, me dijo que tenía facciones muy elegantes y que había estado ocultando mi belleza bajo peinados demasiado conservadores. Por las mañanas tomaba café en mi terraza mientras leía novelas que había comprado pero nunca había tenido tiempo de disfrutar. Por las tardes, bordaba por placer, no por necesidad. Era una vida sencilla, pero era mía. Hasta que una mañana el timbre de mi casa sonó con una insistencia que me heló la sangre. Eran las 7 de la mañana. A través de la mirilla vi a un hombre en traje formal con una carpeta bajo el brazo. ¿Señora Carmen Esperanza Morales de Herrera? Sí, soy yo. Soy el notificador del juzgado civil. Traigo una citación judicial. Debe presentarse el viernes a las 10 de la mañana en la Sala 3 del Tribunal Superior de Justicia. Tomé los documentos con manos temblorosas. El encabezado decía, juicio de interdicción por incapacidad mental. Y abajo, los nombres de los demandantes. Hugo Herrera Morales, Gabriel Herrera Morales y Claudia Sánchez de Herrera. Mis propios hijos me habían demandado para declararme loca. Leí cada línea del documento con una mezcla de horror y fascinación. Argumentaban que en las últimas semanas había mostrado comportamiento errático, pérdida de juicio, paranoia y negativa irracional a cumplir con obligaciones familiares que había mantenido durante años. Solicitaban que un juez me declarara incapaz de manejar mis propios bienes y nombrara a Hugo como mi tutor legal. Tenían testigos. Claudia declararía que me había visto hablando sola y actuando de manera hostil sin provocación. Un vecino, al que probablemente habían pagado, declararía que me había visto comportándome de manera extraña en el jardín. Hasta habían conseguido que el tendero de la esquina dijera que últimamente compraba cosas innecesarias, como flores y revistas. Cosas innecesarias. Como si una mujer de 68 años no tuviera derecho a comprar flores para alegrar su casa. Llamé inmediatamente al licenciado Mendoza. Licenciado, necesito verlo urgentemente. Mi familia me está demandando. ¿Demandando? ¿Por qué motivo? Quieren que me declaren incapacitada mentalmente para apoderarse de mis bienes. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Señora Morales, ¿sabe usted que este tipo de juicios son muy serios? ¿Tiene elementos para defenderse? Licenciado, tengo algo mucho mejor que elementos para defenderme. Tengo elementos para contraatacar. Nos reunimos esa tarde en su oficina. Le conté toda la historia. ¿Quién era realmente Carmen Esperanza Morales de Herrera? ¿Cómo había ocultado mi identidad empresarial durante décadas? ¿Y por qué mis hijos creían que era una costurera pobre cuando en realidad controlaba un imperio de 5.8 millones de euros? Señora Morales, me dijo después de revisar todos mis documentos. Esto es extraordinario, pero también es muy arriesgado. Si revela su identidad en el juicio, va a causar un escándalo mediático enorme. Licenciado, he estado escondida durante 30 años.
Ya me cansé de vivir en las sombras por miedo a lastimar a personas que nunca dudaron en lastimarme a mí. ¿Está segura de que quiere hacer esto público? Completamente segura. Es más, quiero que invite a la prensa. Quiero que este caso se conozca en todo México. El viernes llegó con una lluvia ligera que parecía presagiar tormenta. Me vestí con uno de mis diseños más elegantes. Un traje sastre color hueso que había creado para una clienta de Milán, pero que nunca había usado. Zapatos de tacón bajo pero elegantes. Maquillaje sutil pero perfecto. Y el collar de perlas que había pertenecido a mi abuela Esperanza. Cuando llegué al Tribunal Superior de Justicia, vi un grupo de reporteros esperando en la entrada. El licenciado Mendoza había cumplido su promesa. Esta historia iba a ser conocida. Hugo, Gabriel y Claudia ya estaban en la sala cuando entré. También estaba su abogado, un hombre joven de traje barato que obviamente había tomado el caso pensando que sería fácil dinero. Cuando me vieron entrar, sus caras se transformaron. No esperaban que llegara vestida así. No esperaban que luciera tan digna. «Buenos días», les dije con una sonrisa serena. «¿Cómo están mis hijos queridos?» Hugo me miró con desprecio. «Mamá, esperamos que entre en razón. Todavía puede retirar esta locura y resolver todo en familia». «¿Retirar qué locura, Hugo? Ustedes son los que me demandaron. Usted sabe por qué lo hicimos. Sus actitudes extrañas, su negativa a ayudarnos, mi negativa a darles dinero que no han ganado». Lo corregí. El juez entró a la sala. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto serio pero justo. Cuando me vio, algo en su expresión cambió. Me reconoció inmediatamente. «¿Señora Esperanza Morales?», preguntó con sorpresa. «Sí, su señoría. Aunque mis hijos me conocen como Carmen Esperanza Morales de Herrera». Un murmullo recorrió la sala. Los reporteros empezaron a tomar notas furiosamente. El abogado de mis hijos se levantó confundido. «Su señoría, la demandada es la señora Carmen Esperanza Morales de Herrera, una costurera de 68 años que es la fundadora y dueña de Esperanza Alta Costura», interrumpí poniéndome de pie. «Una empresa que factura 15 millones de euros anuales y exporta a 23 países». La sala quedó en silencio absoluto. Hugo, Gabriel y Claudia me miraban como si hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué está diciendo?», tartamudeó Gabriel. «Estoy diciendo la verdad, hijo. Algo que ustedes claramente no conocen». El juez pidió orden en la sala y me invitó a continuar. «Su señoría, durante 30 años he mantenido mi identidad empresarial en secreto para proteger a mi familia de las presiones que conlleva el dinero. Vivía modestamente, trabajaba desde casa y fingía ser una simple costurera mientras construía un imperio textil internacional. Saqué de mi bolsa una carpeta con documentos que el licenciado Mendoza había preparado. Aquí están los registros mercantiles, las cuentas bancarias, los contratos internacionales. Todo bajo mi nombre legal, Esperanza Morales». El abogado de mis hijos pidió un receso para revisar los documentos, pero el juez negó la solicitud. «Continúe, señora Morales. ¿Por qué decide revelar esta información precisamente ahora?» «Porque mis hijos, que están aquí presentes, han estado planeando robarme mi patrimonio declarándome incapacitada mentalmente. Escuché personalmente cómo planeaban aislarme psicológicamente hasta que cediera a sus demandas económicas». Hugo se levantó furioso. «Eso es mentira. Ella está inventando todo esto. ¿Es mentira que me pidieron 200,000 pesos hace 3 semanas? ¿Es mentira que cuando me negué, cortaron toda comunicación conmigo? ¿Es mentira que Claudia revisó mis papeles privados sin mi consentimiento?» Claudia se puso pálida como papel. Yo no... ¿Es mentira que ustedes planeaban usar a mis nietos como chantaje emocional? ¿Es mentira que Gabriel dijo, y cito textualmente, que sería mejor que ese dinero esté en nuestras manos antes de que se lo gaste en doctores?» Gabriel se hundió en su silla. «Su señoría», continué, «mis hijos no me aman. Me han usado como cajero automático durante décadas. Solo me buscan cuando necesitan dinero. Solo me incluyen cuando les conviene. Y ahora que me he negado a seguir financiando sus lujos, me demandan por loca». «¿Tiene pruebas de estas acusaciones?», preguntó el juez. «Tengo algo mejor, su señoría. Tengo la grabación». Saqué mi teléfono celular. Durante años, había tenido la costumbre de grabar conversaciones importantes para recordar detalles médicos o bancarios debido a mi mala memoria para los números. La conversación que había escuchado en mi jardín había quedado registrada sin que ellos lo supieran. «¿Su señoría me permite reproducir la conversación donde mis hijos planean robarme y declararme incapacitada?» El juez asintió. En el silencio absoluto de la sala, se escuchó la voz de Hugo. «La vamos a presionar psicológicamente. Le vamos a quitar a los nietos. Y si eso no funciona, investigamos cómo declararla incapaz mentalmente para manejar sus bienes». Después la voz de Gabriel.
¿Tú crees que la vieja va a vivir mucho más? Es mejor que ese dinero esté en nuestras manos ahora. Y finalmente Hugo otra vez. Cuando esté desesperada, cuando se sienta completamente sola, va a hacer lo que sea por recuperarnos. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era sepulcral. Hugo tenía la cara roja de vergüenza y furia. Gabriel miraba al suelo como si quisiera desaparecer. Claudia lloraba silenciosamente. Su señoría, dije con voz firme. Estos hombres no son mis hijos. Son estafadores que han estado abusando emocionalmente de una mujer durante décadas. Y ahora que esa mujer ha decidido defenderse, la demandan por loca. El juez golpeó su martillo. Caso desestimado. No solo no existe evidencia de incapacidad mental, sino que existe evidencia clara de que este juicio es un intento de fraude. Recomiendo que el Ministerio Público investigue a los demandantes por extorsión y abuso financiero. Hugo se levantó como un loco. Esto no va a quedar así. Usted no puede hacernos esto. Somos sus hijos. Me volteé hacia él con una calma que me sorprendió a mí misma. No, Hugo. Ustedes fueron mis hijos. Ahora son solo 3 personas que intentaron robarme. Y como tales, serán tratados por la ley. Salí del tribunal bajo una lluvia de preguntas de reporteros, flashes de cámaras, y la satisfacción más profunda que había sentido en mi vida. Por primera vez en 68 años había ganado una batalla que realmente importaba, la batalla por mi dignidad. Los días siguientes al juicio fueron un torbellino mediático que nunca esperé vivir. Mi historia apareció en todos los periódicos de México. La empresaria secreta que desenmascaró a sus hijos, la abuela millonaria que se defendió en los tribunales, el caso que conmovió a México, una madre contra la codicia familiar. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, productores de televisión, editores de revistas, todos querían entrevistar a la mujer que había vivido una doble vida durante 30 años y había tenido el valor de exponerlo todo en un tribunal. Pero lo que más me conmovió fueron las cartas. Miles de cartas de mujeres de toda la República Mexicana que se identificaban con mi historia. Abuelas que habían sido abandonadas por hijos ingratos, madres que se habían sacrificado toda la vida solo para ser tratadas como estorbos, viudas que habían descubierto que el amor incondicional no siempre es correspondido. Una carta en particular me llegó al alma. Era de una señora de Oaxaca llamada María. Estimada señora Carmen, mi historia es idéntica a la suya. Durante 15 años mantuve a mi hijo y sus caprichos. Cuando me negué a vender mi casa para pagarle un negocio que fracasó, me dejó de hablar. Gracias a su valentía, entendí que no estoy loca, que no soy mala madre. Solo soy una mujer que merece respeto. Decidí responder cada carta personalmente. Era lo mínimo que podía hacer por mujeres que habían encontrado fuerza en mi historia. Pensé que había terminado con el drama familiar. Pensé que después del juicio, mis hijos entenderían que habían perdido, que su plan había fracasado, que era momento de alejarse y dejarme en paz. Me equivoqué. Una tarde de julio, mientras regaba mis plantas en el jardín, escuché una voz que no había oído en semanas. «Hola, abuela». Era Jimena, mi nieta de 15 años. Estaba parada en la puerta del jardín, sola, con una expresión que no pude descifrar. «Jimena», dije, dejando la regadera y caminando hacia ella. «¿Qué haces aquí, mi amor? ¿Están tus papás contigo?» «No, vine sola. Quería hablar con usted». Su voz sonaba diferente, más madura, pero también más fría. «Pasa, mi niña. ¿Quieres agua de Jamaica? ¿Galletas?» «No, gracias. No voy a quedarme mucho tiempo». Nos sentamos en la sala, pero ella mantuvo distancia. No se acurrucó a mi lado como hacía cuando era pequeña. «Abuela, he estado pensando mucho en todo lo que pasó». «¿Sí, mi amor?» «Y creo que usted se equivocó». Las palabras me golpearon como una bofetada inesperada. «¿En qué me equivoqué, Jimena?» «En humillar públicamente a mi papá y a mi tío. Toda la escuela habla de esto. Mis amigas me preguntan si es cierto que usted es millonaria y que engañó a su familia durante años». «Jimena, yo no engañé a nadie. Solo protegí mi privacidad». «¿Protegió su privacidad? ¿O nos mintió porque no confiaba en nosotros?» La conversación tomó un rumbo que no esperaba. Jimena había venido preparada, con argumentos ensayados. «Mi papá me explicó todo», continuó. «Dice que usted siempre fue muy egoísta con el dinero, que solo nos daba lo mínimo mientras tenía millones guardados, que pudimos haber tenido una vida mejor si usted hubiera sido más generosa». «¿Generosa? Jimena, yo pagué la universidad de tu papá, su boda, esta casa donde vives, pero pudo haber pagado más. Pudo habernos dado todo desde el principio. En lugar de eso, nos hizo creer que éramos pobres mientras usted vivía como rica». «¿Vivía como rica? Jimena, mira esta casa, mira mi ropa. Durante años viví con lo mínimo para darles a ustedes lo máximo».
Eso dice usted, pero mi papá dice que usted nos controló con la pobreza falsa, que nos hizo sentir culpables por pedirle cosas cuando usted tenía todo el dinero del mundo. Cada palabra de Jimena era como un eco de las manipulaciones de Hugo. Mi nieta había sido adoctrinada, convertida en un arma más contra mí. Jimena, ¿tú realmente crees eso? ¿Tú crees que tu abuela es una mujer mala? No sé qué creer, abuela. Solo sé que mi familia está destruida, que mi papá está muy deprimido, que mi mamá llora todas las noches, y que todo empezó cuando usted decidió ser egoísta con nosotros. Egoísta. Mi nieta de 15 años me llamaba egoísta por no darle dinero infinito a una familia que me había tratado como cajero automático. ¿Y qué quieres que haga, Jimena? Quiero que arregle esto, que le pida perdón a mi papá públicamente, que le dé el dinero que necesita para salir de los problemas que usted le causó. ¿Los problemas que yo le causé? Sí. Mi papá dice que por culpa del escándalo del juicio lo corrieron de su trabajo, que ahora nadie lo quiere contratar porque sale su nombre en Google asociado con esta historia. Jimena, a tu papá no lo corrieron por el juicio. Lo corrieron porque me detuve. Debía decirle a una niña de 15 años que su padre había estado robando dinero de su empresa para mantener su estilo de vida. Debía destruir la imagen que tenía de él. ¿Por qué qué, abuela? Porque tuvo problemas en su trabajo que no tienen que ver conmigo. Eso no es lo que dice mi papá. Él dice que usted lo arruinó por venganza. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la manipulación. Hugo había convertido a mi propia nieta en su última arma emocional. Jimena, ¿tú me quieres? Claro que la quiero, abuela. Por eso estoy aquí. Por eso quiero que arregle las cosas. ¿Y si no las arreglo? ¿Si no le doy dinero a tu papá? Su cara cambió. La máscara de niña preocupada se cayó por un segundo y vi algo que me heló la sangre. El mismo cálculo frío que había visto en los ojos de Hugo. Entonces tendré que elegir entre usted y mi familia. Y usted sabe cuál va a ser mi elección. ¿Tu familia? ¿Yo no soy tu familia? Usted eligió no serlo cuando nos traicionó. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se volteó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ah, abuela, una cosa más. La otra razón por la que vine es porque mi papá me pidió que le diera esto. Sacó de su mochila una grabadora pequeña. Toda nuestra conversación quedó grabada. Mi papá dice que puede usarla para demostrar que usted está manipulando a menores en contra de sus padres. El mundo se detuvo por un momento. Mi propia nieta me había tendido una trampa. La misma niña a la que había arrullado cuando tenía pesadillas. A la que había enseñado a bordar. A la que había comprado regalos con dinero que a veces no tenía. ¿Tú sabías desde el principio que estabas grabando? Claro que sabía. No soy tonta. Jimena, ¿entiendes lo que acabas de hacer? Sí, ayudé a mi familia. No, mi amor. Acabas de convertirte en una persona que traiciona a quien la ama por dinero. Igual que tu papá. Por primera vez desde que llegó, su seguridad vaciló. Yo no... Mi papá dice que... Tu papá te está usando, Jimena. Te está convirtiendo en él. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuánto te prometió tu papá por hacer esto? ¿El nuevo iPhone que querías? ¿Dinero para ropa? Su silencio fue respuesta suficiente. Jimena, todavía estás a tiempo de elegir qué tipo de persona quieres ser. Ya elegí, dijo, pero su voz tembló. Elegí a mi familia verdadera. Se fue corriendo, dejándome sola con la certeza de que había perdido no solo a mis hijos, sino también a mis nietos. Esa noche, sentada en mi mecedora, no lloré. Ya no tenía lágrimas para una familia que había decidido convertir incluso a los niños en armas de guerra. En lugar de llorar, tomé una decisión final. Marqué el número del licenciado Mendoza. Licenciado, necesito que prepare los documentos de emigración que habíamos discutido. Me voy de México. ¿Está segura, señora Morales? Completamente segura. También necesito que active la donación total de mi patrimonio mexicano a las fundaciones de mujeres maltratadas. Todo. La casa, las cuentas bancarias locales, todo. ¿Y sus nietos? ¿No quiere dejarles nada? Licenciado, mis nietos acaban de demostrarme que ya eligieron su bando, y no soy yo. Colgué el teléfono y me serví una copa de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. Esta era la ocasión. La noche en que Carmen Esperanza Morales de Herrera moría para siempre. Y nacía simplemente Esperanza Morales. Una mujer libre, sin deudas emocionales con nadie. Una mujer que por fin entendía que a veces, la mejor manera de amar a tu familia es alejarte lo suficiente para que no puedan seguir lastimándote. Y mientras bebía mi vino bajo las estrellas de Guadalajara, por primera vez en 68 años, me sentí completamente en paz conmigo misma. El examen final había terminado, y yo había aprobado. 6 meses después, desde la terraza de mi nueva casa en San Sebastián, España,
Contemplo el mar Cantábrico mientras el sol se pone pintando el cielo de naranja y rosa. Las gaviotas vuelan en formación perfecta, libres, sin ataduras, sin mirar atrás. Como yo. Mi casa es pequeña pero perfecta. 2 habitaciones, una cocina donde cocino solo para mí, y esta terraza donde cada atardecer me recuerda que la vida puede empezar a cualquier edad. No es la mansión que mis hijos imaginaban que debería tener una mujer con mi fortuna, pero es mía, completamente mía. Aquí soy solo Esperanza, no la madre de nadie, no la abuela de nadie, no la proveedora de nadie. Solo una mujer de 68 años que por fin aprendió a vivir para sí misma. Mis días tienen una rutina nueva, elegida por mí. Despierto cuando mi cuerpo lo decide, no cuando alguien necesita algo de mí. Desayuno café con churros en la pastelería de Doña Mercedes, una vasca de 70 años que me ha adoptado como la hija que nunca tuvo. Camino por la playa recogiendo conchas que no le regalo a nadie, sino que guardo en frascos de cristal porque me hacen feliz. Por las tardes doy clases gratuitas de costura en el centro comunitario del barrio. Mis alumnas son mujeres de todas las edades que han venido buscando refugio en España, algunas huyendo de violencia doméstica, otras simplemente buscando una nueva oportunidad. Cuando les enseño a hacer una puntada perfecta, cuando veo sus caras iluminarse al crear algo hermoso con sus propias manos, entiendo que este es el verdadero legado que quería dejar en el mundo. No dinero, no propiedades, sino esperanza. Mi empresa sigue funcionando desde aquí. Tengo un pequeño estudio en el segundo piso donde diseño colecciones que ahora llevan mi verdadero nombre. Esperanza. Mis diseños han cambiado. Ya no son solo vestidos elegantes para bodas y eventos. Ahora creo ropa para mujeres reales, vestidos cómodos para abuelas que quieren sentirse hermosas, blusas prácticas para madres trabajadoras, chaquetas elegantes para mujeres de 60 que se niegan a volverse invisibles. Cada prenda que sale de mi estudio lleva bordada una pequeña frase en el dobladillo, hecha con amor propio. Hace 3 meses llegó a mi puerta una carta que reconocí inmediatamente. El sobre tenía la letra de Esperanza, mi hija, la que vive en Madrid, la que me habla una vez al año por compromiso, la que se fue con 50,000 pesos prometiendo visitarme y nunca cumplió. La carta decía: Mamá, me enteré por las noticias de todo lo que pasó. Quiero verte. Necesito explicarte algunas cosas. La leí 3 veces y después la guardé en un cajón sin responder. No por rencor, sino porque ya no siento curiosidad por las explicaciones de personas que me lastimaron. Ya no necesito el cierre emocional de conversaciones pendientes. He aprendido que a veces la mejor respuesta es el silencio. Sin embargo, hay una carta que sí contesté. Llegó hace un mes y casi me hace llorar de alegría pura. Era de Sebastián, mi nieto de 6 años. Su letra de niño pequeño decía: Abuela, papá dice que usted está enojada con nosotros. Yo no entiendo por qué. ¿Puede regresar para que me enseñe a hacer galletas otra vez? Las extraño. Y la extraño a usted también. La carta venía con un dibujo. Él y yo en la cocina, haciendo galletas, sonriendo. En el dibujo, yo tenía una corona dorada en la cabeza. Le respondí inmediatamente: Mi querido Sebastián, no estoy enojada contigo. Nunca podría estar enojada contigo. Pero a veces los adultos necesitamos tiempo para sanar nuestro corazón. Cuando seas más grande y puedas decidir por ti mismo, estaré esperándote con galletas recién horneadas. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. No sé si Hugo le permitió leer mi respuesta, pero la escribí de todas formas. Porque hay amores que no se condicionan, que no se negocian, que simplemente existen aunque sean correspondidos con silencio. La semana pasada, mientras tomaba café en la pastelería de Doña Mercedes, un hombre joven se acercó a mi mesa. Era un periodista mexicano que había venido a España siguiendo mi historia. Señora Morales, ¿puedo hacerle unas preguntas? Su caso ha inspirado a miles de mujeres en México. Hay grupos de apoyo que se llaman Las Esperanzas en su honor. ¿Las Esperanzas? Sí, mujeres mayores que han decidido poner límites a familias abusivas. Su historia les dio el valor de decir no por primera vez en sus vidas. Me contó sobre María, la señora de Oaxaca que me había escrito. Después de leer mi historia, había dejado de financiar los vicios de su hijo y había usado sus ahorros para abrir una pequeña panadería. Ahora es autosuficiente y feliz. Me habló de Doña Refugio, mi amiga del mercado de San Juan de Dios, que había decidido a los 75 años tomar clases de computación para no depender de sus nietos para hacer trámites bancarios. Su historia cambió la conversación nacional sobre el abuso emocional a personas mayores, me dijo el periodista. ¿Cómo se siente sabiendo que su dolor se convirtió en la liberación de otras mujeres? Me siente que el dolor sirve para algo cuando lo conviertes en sabiduría compartida. Le respondí.
Durante años me avergoncé de ser víctima. Ahora entiendo que contar mi historia era la manera de evitar que otras mujeres vivieran la misma traición. Esa noche, en mi terraza, reflexioné sobre la pregunta del periodista. Mi dolor había tenido propósito. Mi historia había llegado a mujeres que necesitaban escuchar que estaban bien por defenderse, que no estaban locas por poner límites, que el amor no se compra con sacrificio infinito. Hace 2 semanas recibí una llamada inesperada. Era Gabriel. Mamá, soy Gabriel. Su voz sonaba quebrada, diferente. No tenía la arrogancia que recordaba. Hola, Gabriel. Quería pedirle perdón. Guardé silencio. Sé que no hay excusa para lo que hicimos. Sé que no hay manera de reparar el daño, pero necesitaba que supiera que me doy cuenta de que la perdimos, y que la perdimos por nuestra propia culpa. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, Gabriel? Mi esposa me dejó, se llevó a los niños. Me dijo que si yo era capaz de traicionar a mi propia madre, era capaz de traicionar a cualquiera, que no quería que nuestros hijos aprendieran de mí que la familia se usa y se abandona. Hizo una pausa larga. Ahora entiendo lo que usted debe haber sentido todos estos años. La soledad. La sensación de que las personas que más amas son las que más te lastiman. ¿Y qué quieres de mí, Gabriel? Nada, mamá. Ya no quiero nada de usted. Solo quería decirle que tiene razón, que nos convertimos en personas horribles. Y que ojalá algún día pueda perdonarnos, aunque sea un poquito. Colgó sin esperar respuesta. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo algo que no esperaba. No satisfacción por su sufrimiento, sino una tristeza limpia. La tristeza de una madre que ve a su hijo enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Pero no sentí la urgencia de salvarlo. No sentí la necesidad de correr a consolarlo, de ofrecerle dinero para solucionar sus problemas, de sacrificar mi paz para calmar su dolor. He aprendido que amar a alguien no significa rescatarlo de las consecuencias de sus actos. Anoche, mientras bordaba un mantel para doña Mercedes, porque ahora bordo por amor, no por obligación, pensé en la mujer que era hace un año, Carmen Esperanza Morales de Herrera, una mujer que vivía para otros, que se medía por lo que podía dar, que confundía ser necesitada con ser amada. Esa mujer murió en un tribunal de Guadalajara un día de julio, y de sus cenizas nació Esperanza. Una mujer que vive para sí misma, que se mide por lo que puede crear, que entiende que el amor verdadero no se negocia ni se compra. Mañana cumpliré 69 años. Es el primer cumpleaños en décadas que celebraré sin esperar llamadas que no llegan, sin preparar comida para invitados que no vienen, sin fingir que no me duele estar sola. Este año, doña Mercedes y las mujeres del centro comunitario me harán una pequeña fiesta. Habrá pastel vasco, café con leche y risas genuinas de mujeres que me quieren por quien soy, no por lo que puedo darles. Y por primera vez en mi vida eso será suficiente, porque he aprendido la lección más importante de mis 68 años. No necesitas que te amen todos para ser feliz. Solo necesitas amarte a ti misma lo suficiente para no aceptar migajas disfrazadas de banquetes. La vida puede empezar a cualquier edad. La mía empezó a los 68 y va a ser hermosa. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a esta historia? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su propia dignidad y el amor de su familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal, porque a veces las historias que más duelen son las que más necesitan ser contadas, para que lleguen a alguien que necesita escuchar que no está solo, que no está loco y que merece ser amado sin condiciones. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Hasta la próxima.